Hola a todos y bienvenidos a este vídeo sobre redes neuronales y Deep Learning. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más fascinantes y revolucionarios de la inteligencia artificial. Preparaos para un viaje apasionante por el mundo de las redes neuronales artificiales y cómo están transformando la tecnología que usamos a diario. Exploraremos qué son las redes neuronales, cómo funcionan y por qué son tan importantes en el campo del aprendizaje automático. Veremos cómo estas estructuras, inspiradas en el cerebro humano, son capaces de aprender y resolver problemas muy complejos. También hablaremos sobre el Deep Learning, una evolución aún más potente de las redes neuronales tradicionales. Así que sin más preámbulos, empecemos. Vamos a comenzar hablando sobre las redes neuronales. ¿Qué son exactamente? ¿A qué os suena? Bueno, pues efectivamente, si imaginamos que pudiéramos crear un modelo simplificado del cerebro humano en un ordenador, eso sería en esencia una red neuronal artificial. Estamos emulando esas neuronas que tenemos en el cerebro. Las redes neuronales están compuestas por unidades llamadas neuronas artificiales. Estas neuronas están conectadas entre sí de manera similar a las neuronas de nuestro cerebro. Cada neurona recibe información, la procesa y envía el resultado a otras neuronas que están en otras capas. Es como un equipo de fútbol que está bien coordinado, donde cada jugador recibe el balón y lo pasa a un compañero que está mejor posicionado. Hay diferentes tipos de arquitecturas que satisfacen pues, las diferentes necesidades que podemos encontrar en los problemas que queremos abordar. Aquí se muestran algunas de ellas. La estructura básica de una red neuronal consta de tres tipos de capas. La capa de entrada, que recibe los datos iniciales, una o varias capas ocultas, como podéis ver en la imagen aparecen dos capas ocultas. En esas capas se procesa la información. Y finalmente la capa de salida que proporciona el resultado final. Este es un esquema básico sencillo, aunque hay otros mucho más elaborados. Cada conexión entre neuronas tiene un peso, le llamamos un peso, que determina la importancia de esa conexión entre las dos neuronas. Durante el entrenamiento de la red, estos pesos se ajustan para mejorar la precisión de las predicciones y reducir el sesgo. Es decir, a medida que vamos avanzando, la red se va entrenando. Ahora bien, ¿cómo aprende una red neuronal? Bueno, pues el proceso se llama backpropagation o también en español, un poco más difícil, retropropagación. Es como cuando aprendemos a cocinar, bueno, pues probamos la comida, notamos que falta sal, ajustamos la receta. La red hace algo similar. Compara la salida con el resultado correcto. Entonces calcula el error y ajusta los pesos de las conexiones intermedias, esas que hemos ido mencionando anteriormente, que están escondidas, para reducir ese error en la próxima iteración. Un aspecto crucial en el entrenamiento de redes neuronales es la cantidad y calidad de los datos. Es fundamental. Cuantos más ejemplos vea la red, mejor aprenderá. Y siempre que estos ejemplos, claro, sean representativos y sean diversos para abarcar pues, la mayor variedad posible de datos. Las redes neuronales, la verdad que son increíblemente versátiles. Se utilizan en reconocimiento de voz, traducción automática, diagnóstico médico y muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, cuando automóvil reconoce tu cara para desbloquearse. Bueno, pues en ese caso está utilizando una red neuronal que está entrenada para reconocer características faciales. Aquí tenemos en esta imagen un ejemplo de una representación de este backpropagation que hemos dicho, que lo que hace es enviar información a las capas ocultas una vez que ha terminado una iteración para mejorar así todo el proceso, toda la red neuronal al finalizar en cada iteración y que en la siguiente mejore un poco. Ahora que entendemos las bases de las redes neuronales, vamos a dar un paso más allá. Vamos a hablar del deep learning o aprendizaje profundo. Seguro que lo habéis oído ya alguna vez. ¿Qué hace que este deep learning sea profundo? Bueno, pues la respuesta está en la estructura de las redes, en cómo están formadas esas redes de las que hemos ido hablando, estas redes neuronales. En deep learning tienen una estructura un poco especial. El deep learning utiliza redes neuronales que tienen muchas capas ocultas, a veces decenas, cientos, miles, incluso en modelos muy elaborados. Esto permite a la red aprender características cada vez más abstractas y complejas de los datos.
Por ejemplo, en reconocimiento de imágenes, las primeras capas podrían detectar únicamente los bordes y las formas más simples, mientras que las capas más profundas reconocerían objetos más complejos, más completos o incluso escenas enteras. Una de las grandes ventajas del Deep Learning es su capacidad para aprender automáticamente, que de eso hablamos precisamente aquí, de ese aprendizaje automático, para aprender automáticamente las características importantes de los datos, sin necesidad de que un humano las especifique manualmente. Esto lo hace especialmente poderoso para tareas como el procesamiento del lenguaje natural, que tan importante es a día de hoy, ¿no? Con estas técnicas nuevas que están saliendo de inteligencia artificial, o también para la visión por computador. En la imagen podéis ver una comparación entre Machine Learning y Deep Learning. Ahí vemos que al recibir ese input, el ser humano elige qué características queremos evaluar, se lo pasa a un modelo de clasificación, supervisada, no supervisada, y finalmente tenemos pues ese output, ese resultado que después podemos evaluar. Mientras que los procesos de redes neuronales y concretamente de Deep Learning, el propio método lo que hace es que de un input, de una imagen, de un vídeo, del lenguaje natural, de una pregunta que nosotros le demos, directamente extrae las características que cree necesarias, hace el proceso de clasificación y nos devuelve una salida. Por lo cual el proceso es mucho más ágil y también más inteligente. En los últimos años hemos visto avances significativos en los algoritmos de Deep Learning. Por ejemplo, la función de activación ReLU se llama, Rectified Linear Unit, ha reemplazado en gran medida las funciones que había anteriormente, que eran sigmoides y que bueno, pues hacían que no funcionara de forma tan espectacular como lo ha hecho con estas últimas funciones. Entonces, con esto permitimos un entrenamiento más rápido, que es fundamental a la hora de utilizar equipamiento informático, más rápido y más eficiente para estas redes profundas. También se han desarrollado técnicas nuevas de regularización y de optimización más avanzadas, como ADAM, RMS-Prop, que ajustan automáticamente las tasas de aprendizaje para cada parámetro de la red, acelerando así todo el proceso de aprendizaje. Existen diferentes tipos de arquitecturas de redes neuronales profundas que están diseñadas cada una de ellas para hacer tareas muy específicas. Algunos ejemplos de los más conocidos de estas arquitecturas son las CNN o redes neuronales convolucionales. Estas son excelentes para procesar datos con estructura de cuadrícula, como por ejemplo imágenes. Se utilizan en reconocimiento facial, en detección de objetos y hasta en sistemas de conducción autónoma. Por otra parte, en segundo lugar, tenemos también las RNN, las redes neuronales recurrentes. Casi todas se suelen utilizar por sus siglas, se suelen conocer por sus siglas. Estas segundas RNN son ideales para procesar secuencias de datos como texto o series temporales. Se usan en traducción automática, generación de texto y también, por ejemplo, en análisis de sentimientos. En tercer lugar, otras de las más conocidas también son las GAN, decimos en español normalmente GAN con las siglas, las redes generativas adversarias. Estas pueden generar nuevos datos como imágenes o música que parecen reales y se utilizan en la creación de arte digital, en la mejora de imágenes médicas. Estas han sido también muy utilizadas, por ejemplo, en videojuegos. El impacto de este Deep Learning, como podéis imaginar, es enorme. Está detrás de asistentes virtuales como Siri, como Alexa, también en sistemas de reconocimiento o de recomendación, por ejemplo, los sistemas de recomendación de Netflix, de Spotify, y también en la investigación médica para el descubrimiento de nuevos fármacos. ChatGPT concretamente, que seguro que ya lo estabais pensando todos, ¿qué modelo utiliza ChatGPT? ¿Qué arquitectura? Pues utiliza una arquitectura que está basada en Transformers. Es otra más, aparte de las que ya habíamos dicho anteriormente. En este caso, esta tecnología es bastante reciente, fue introducida en 2017 y en concreto ChatGPT se basa en un modelo de lenguaje llamado GPT, que es Generative Pre-trained Transformer, que son transformers generativos preentrenados. Primero tenemos que hacer un entrenamiento
muy potente, con ordenadores también, pues, especialmente diseñados para ello. Y después de ese entrenamiento, el modelo lo que nos permite es ir dando, sobre todo en lenguaje natural, qué es lo que se supone que será la mejor respuesta que esperamos. Este es, podríamos decir que es una versión optimizada del Transformer que se propuso anteriormente. Las características principales de este modelo, de esta arquitectura Transformer en GPT, son, bueno, pues en primer lugar la atención. La clave de esta arquitectura Transformer es el mecanismo de atención que permite al modelo enfocarse en diferentes partes de lo que nosotros le damos para generar la salida. GPT utiliza una variante que se llama self-attention, donde cada palabra del texto puede influir en la comprensión de otras palabras, es decir, unas palabras influyen en otras. Y la combinación de unas palabras es distinta a la combinación de otras palabras, aunque utilicemos palabras similares o las mismas. En segundo lugar, es importante hablar de las capas apiladas. GPT se construye mediante varias capas de bloques Transformer que van apiladas. Cada capa mejora la capacidad del modelo para comprender patrones complejos en los datos. En tercer lugar, podríamos hablar de la unidireccionalidad. Mientras que en el Transformer completo se puede tener una atención bidireccional, como por ejemplo en modelos bastante conocidos como BERT, BRT, bueno, pues GPT se basa en una atención unidireccional. Esto significa que al predecir una palabra, el modelo solo puede considerar las palabras previas, no va a considerar las futuras, que sí considerarían otros modelos. Entonces, consideraría las futuras, irían un poco hacia adelante y hacia atrás para ir generando. En este caso, solamente vamos hacia adelante, no consideramos las palabras futuras. Finalmente, en cuarto lugar, es muy importante hablar del fine tuning o del preentrenamiento con ajuste fino. GPT, primero hemos dicho que se preentrena en grandes cantidades de texto para aprender el lenguaje. Estos entrenamientos son brutales, como podéis imaginar. No se pueden ejecutar en cualquier ordenador si queremos llegar a ese nivel. Y luego se afina además para tareas específicas. Entonces ChatGPT utiliza un ajuste fino de GPT, que es para la generación de texto conversacional. Concretamente ese ajuste para texto conversacional. La flexibilidad de esta arquitectura Transformer le permite procesar secuencias largas de texto con eficiencia, lo que lo convierte, pues, en una excelente opción para modelos de lenguaje como ChatGPT y todos los otros que habéis conocido, como, bueno, como Gemini. Hay muchos otros que ya estamos utilizando, incluso, pues, en el móvil, y que le preguntamos de forma diaria. Vamos a profundizar un poco más en las redes neuronales convolucionales, que eran unas de las que habíamos dicho también. Además de los transformers, quería especificar también las CNN, ya que estas redes son especialmente buenas trabajando con imágenes y su estructura está inspirada en cómo funciona el córtex visual de los mamíferos. O sea, de nuevo estamos inspirándonos en el cerebro. La estructura básica de una CNN, de una red neuronal convolucional, incluye, pues por un lado, capas convolucionales. Estas capas aplican a filtros de la imagen para detectar características específicas. Imaginad que estáis buscando a Wally en un libro de estos de buscar a Wally. Bueno, pues primero buscaréis rayas rojas y blancas, luego gafas redondas y así sucesivamente las capas convolucionales irían haciendo paso a paso algo similar. En segundo lugar, tiene capas de pooling, que se llaman. Estas capas reducen el tamaño de los datos conservando la información más importante. Es como si después de encontrar partes que se parecen a Wall-E, os centrarais solo en esas áreas. Las capas, en tercer lugar, las que están completamente conectadas o fully connected, al final de la red, estas capas toman las características detectadas y las usan para hacer la clasificación final. Estas ya son las que, en base a todas las anteriores, hacen la clasificación. Bueno, pues las capas, las arquitecturas CNN se utilizan en una variedad increíble de aplicaciones. Por ejemplo, en medicina pueden analizar radiografías para detectar enfermedades. En seguridad se usan para reconocimiento facial en aeropuertos o en eventos masivos. En la industria automotriz son fundamentales para los sistemas de conducción autónoma
o ayudando a los coches a ver y entender su entorno. Un ejemplo fascinante es cómo las redes neuronales convolucionales pueden aprender incluso estilos artísticos. Hay aplicaciones que pueden tomar una foto tuya y transformarla para que parezca pintada por Van Gogh, como veis en esta imagen, o por Picasso. Esto demuestra cómo estas redes no solo reconocen patrones, sino que pueden además entender, replicar, generar conceptos abstractos como un estilo artístico. Para terminar, vamos a hablar brevemente también sobre las redes LSTM, que significa Long Short Term Memory. Estas son un tipo especial de redes neuronales recurrentes, de nuevo. LSTM significa, como he dicho, Long Short Term Memory o memoria a largo y corto plazo. Las LSTM son excelentes para trabajar con secuencias de datos como texto o series temporales de datos. Lo que las hace especiales es su capacidad para recordar información relevante durante largos periodos y olvidar lo que no es importante. Entonces, recordamos información, pero podemos olvidar parte de esos datos. Imaginad que estáis leyendo un libro. Bueno, pues las LSTM lo que pueden hacer es mantener en memoria información clave del principio de la historia, incluso después de haber leído cientos de páginas. Entonces, esto las hace ideales para algunas tareas, como pueden ser traducción automática, que pueden mantener el contexto de una frase completa mientras la traducen palabra por palabra. Generación de texto, pueden escribir textos coherentes manteniendo el tema y el estilo a lo largo de párrafos enteros, es decir, mantendría una conversación, que esto hasta hace unos años era muy complicado, no conseguíamos hacerlo, ahora ya sí. También para predicción de series temporales, ya que son muy útiles, por ejemplo, en finanzas, para predecir tendencias del mercado, teniendo en cuenta eventos pasados que podrían influir en el futuro, pero olvidando otros que son menos relevantes. Y también, por ejemplo, para conducción autónoma, como por ejemplo la anunciada por Tesla, que bueno, pues está avanzando muchísimo y que veremos implementada en Europa posiblemente en los próximos años. En Estados Unidos ya se está haciendo, ya está funcionando. Un ejemplo común también de estas LSTM es el uso en teclados predictivos de smartphone. Cuando estáis utilizando el móvil, estáis escribiendo un mensaje, el teclado no solo predice la siguiente palabra basándose en la última que escribisteis, sino que tiene en cuenta también el contexto completo de lo que estáis escribiendo. Intenta predecir esas frases esas palabras que van a completar las frases que vosotros estáis buscando. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de las redes neuronales y el deep learning. Hemos visto cómo estas tecnologías están transformando la forma en que interactuamos con la tecnología, desde nuestros teléfonos hasta medicina, ChatGPT o los coches autónomos. El campo del deep learning avanza a pasos agigantados últimamente y es emocionante pensar en las probabilidades, las posibilidades que nos depara el futuro y realmente emocionante poder vivir estos años de grandes cambios. A lo mejor incluso algunos de vosotros puede que seáis los próximos en desarrollar una aplicación revolucionaria basada en estas tecnologías, ya que también están abriéndolas para que cualquiera pueda desarrollar aplicaciones basadas en ellas. Bueno, seguro que os da que pensar. No os olvidéis de participar en el foro con vuestras opiniones y dudas y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por vuestra atención.